quiero darle la bienvenida a este espacio a Gilda Alcíbar, ministra de Educación, Deporte y Cultura. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Liz, por la invitación. Muy buenos días con todos. Y quería aprovechar para dar un mensaje positivo en esta mañana, y esto es que si hacemos la medición de noviembre del 2024 a noviembre del 2025, la economía ha mejorado en un 10.4%, y esto es gracias al plan de gobierno y las acciones del presidente Daniel Noboa, al gobierno que nosotros nos hemos sumado ahora desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura para conversar todos los proyectos que ahora vamos a dialogar. Y usted ha estado vinculada a la educación mucho tiempo, 19 años formando parte de una universidad en el país, y decide ahora sumarse al gobierno. Se convierte en la tercera ministra de esta cartera de Estado, está por cumplir un mes, y dentro de este tiempo, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cómo está hoy el sistema educativo en nuestro país? Bueno, lo primero es que yo debo decir que realmente es un honor ser ministra de Educación. Debería ser considerado por cualquier persona el más grande honor profesional dirigir la cartera del área en la que uno ha venido desempeñándose. Encontré un ministerio con proyectos en desarrollo, con políticas interesantes, con una fusión que recién se había realizado, que es la fusión de incluir educación superior, que antes era una secretaría con rango de ministerio, deporte y cultura, para unificarlo. Y llegué en un momento clave de ese proceso, porque estoy convencida que esa fusión lo que hace es fortalecer el proceso de desarrollo humano de nuestros niños y jóvenes, con mucha más integralidad. Pero también llegó en un momento donde hay cuestionamientos, donde por un lado pues se habla de esa baja ejecución presupuestaria cuando hay tanta necesidad en el sistema educativo. No se completó el presupuesto, esto pese a que la ley habla de un incremento constitucional. Entonces unos dicen, ni siquiera se cumple ese incremento, pues menos lo otro. Bueno, el presupuesto sí se ha incrementado. La ejecución presupuestaria, cuando yo llegué, estaba en proceso. Nosotros estamos cerrando este año en el Ministerio con un 90% de ejecución presupuestaria, y estamos proyectando para que el próximo año la ejecución presupuestaria suba. La clave de la gestión tiene que ser la ejecución, porque hay una gran planificación. Yo lo he encontrado en estos días, en estas semanas, pero realmente el desafío para nosotros en este 2026 es la ejecución, que realmente las obras lleguen a las personas. ¿Qué va a cambiar para que eso se pueda cumplir? Porque como yo le decía, sí, la ley establece ese incremento y muchas veces se hace esta partida presupuestaria o este presupuesto para el año donde se pone una cifra importante, pero la realidad es que no se cumple. ¿Dónde viene ahí ese desfase entre lo que se quiere hacer, hay los montos asignados, pero no se ejecuta al final todo? Control, seguimiento y metas periódicas. Yo lo trabajo de esa forma, tengo un equipo de viceministros muy sólido y nos hemos propuesto tener un control y seguimiento exhaustivo para no encontrarnos con sorpresas al final del año, sino poder ir cumpliendo los hitos y las metas de acuerdo a la necesidad que hemos planteado dentro del ministerio. ¿Cuáles serán las prioridades? Comenzamos con el acceso a través de becas. Hay un gran programa de gobierno con becas. Solo en este 2025 se han entregado 430.000 becas y ayudas económicas. Eso significa 430.000 vidas que han cambiado y han tenido mejores oportunidades. Y estamos manejando un incremento para el siguiente año. 1, 2, prepararnos para la temporada invernal. Si bien llegué en el mes de noviembre, hace 3 semanas aproximadamente, la prioridad 1 que se le dio al viceministro de Gestión Educativa es que revise cómo estaba el tema de la preparación y refuerzo de infraestructura para la temporada invernal de la costa. 3, estamos trabajando en que la fusión deporte, educación superior, cultura, realmente funcione. ¿Y esto qué significa? Hacia lo interno, todo el desarrollo y la cohesión administrativa, pero hacia lo externo, que la gente sienta nuevos proyectos con una visión integral donde sus niños tengan no solamente educación, sino también tengan espacios para poder hacer deporte, tengan momentos de cultura, es decir, que tengan una preparación que los vuelva también sólidos para luego ingresar a educación superior, y así cerremos este ciclo de desarrollo humano desde el ministerio. Eso quiere dividirle en dos. Ya hay un diagnóstico quizás en infraestructura. ¿Cuánto tendrá que ser reparado en algunos casos? No sé si hablar incluso de nuevas edificaciones en sectores donde hoy todavía la educación sigue siendo imposible para muchos de nuestros niños, a lo mejor sobre todo hablando del acoso. Usted decía, ya viene el invierno, y también la constante es que comienza un nuevo año lectivo y hay niños que no pueden arrancar junto a otros porque su infraestructura no está en completo estado que les permita regresar al aula de clase. Precisamente
El diagnóstico que está trabajando el viceministro de Gestión Educativa es clave porque nos permite prepararnos durante los primeros meses para que el inicio en mayo tenga una disminución de estos factores que normalmente se tienen, de que los niños no ingresan, de que los niños no están en condiciones por sus espacios. Eso es lo uno. Lo segundo es que estamos trabajando también en la integralidad del proceso, no solo desde tener aulas y espacios dignos, sino también tener otro tipo de condiciones. Tenemos un plan de alimentación escolar que en este año cumplió 97.000 beneficiarios y queremos duplicarlo para el próximo año, donde a los niños se les entrega no solo esta ración de colación escolar, sino un almuerzo preparado por las mamás que beneficia a la economía local porque se trabaja con productores locales, las mamás son voluntarias, entonces hay toda una lógica de entender el proceso no solo desde la infraestructura, que es clave, que se está diagnosticando, sino también darle fuerza a lo que está alrededor del proceso estudiantil y académico. Y dentro de eso la modernización también, el acceso a nuevas tecnologías para nuestros niños, para que nuestro sistema educativo, nivel educativo más bien, también vaya elevando el nivel. El tema de la tecnología es importante, pero lo importante no solamente es la conectividad, sino cómo se usa la tecnología. Y para esto estamos también trabajando en una reforma curricular. Ya se ha venido teniendo inserciones curriculares que son como pequeñas actualizaciones. Y en estas, además de trabajar con tecnología, estamos fortaleciendo los valores y la formación ciudadana. Nosotros no podemos pensar solo en estar a un nivel avanzado tecnológico si no fortalecemos el humanismo y la ciudadanía. Esas inserciones corresponden a asignaturas que les van a permitir a los estudiantes tener una formación para la vida. Esto es educación socioambiental, educación ciudadana, educación vial, educación financiera. Es una serie de inserciones para que ya los chicos tengan un currículum mucho más actualizado. ¿Esto se incluirá para el nivel básico, el nivel ya de colegio secundario? La verdad es que yo me quedé en la época de primer año, segundo año, tercer año, y ahora esto es educación básica, elemental, EGB, pero ¿para qué etapa de los niños? Esto es transversal durante toda su formación, tanto inicial, básica como media. O sea, escuela, colegio, básicamente. Ahora, yo le decía que usted asumió teniendo que enfrentar algunas declaraciones. Nos hablaba de este recorte para las universidades. Finalmente, ¿se va a producir ese recorte que afecte a algunas universidades? Dejar claro también ese tema, ¿no? No hay un recorte para la educación superior y esto también quiero aclararlo. El presupuesto para el 2026 tiene 59.7 millones más que la proforma presupuestaria del 2025. Ahí hay claramente un aumento. ¿Cómo se designa la distribución de este dinero para las universidades públicas? Y ahí es donde realmente está la clave y la lógica. Esto no responde a un criterio discrecional, no responde a la simpatía o antipatía, esto responde a un criterio técnico a través de una fórmula que está establecida que mide el desempeño de las universidades. Entonces tiene dos grandes componentes. El primer componente es la ejecución presupuestaria del año anterior, es decir, de lo que tuvieron el año anterior, cuánto realmente utilizaron. Esto habla de una buena gestión, si realmente necesitaban todo el presupuesto que tuvieron, cómo pudieron ser eficientes. Ese es un componente. El segundo componente tiene que ver con indicadores de calidad académica. ¿Qué nueva oferta académica tienen y cuán pertinente es para las necesidades de desarrollo del país? ¿Cuántos estudiantes más tuvieron? ¿Cómo mejoraron su infraestructura y su tecnología? ¿Qué también están en investigación? Con estos dos grandes componentes, las mismas universidades suben su información, que es lo que hacía el CENESID, que ahora es Viceministerio de Educación Superior, revisar y compilar esta información, aplicar la fórmula, y eso da un aumento de presupuesto para aquellas universidades que tuvieron buenos resultados. Aquellas universidades que todavía tienen oportunidades de mejora tienen un ajuste en su presupuesto, pero esto es dinámico, cada año se puede ir ajustando, es decir, si la universidad no tuvo el mejor desempeño en este año, debería proponerse para el siguiente mejorar, de tal forma que la fórmula le dé un resultado positivo. Con estos 59.7 millones más que tiene la proforma presupuestaria de educación superior para el 2026, en 31 universidades, 24 tienen aumento en su presupuesto y son 7 las que por sus indicadores y el resultado de la fórmula tienen una disminución. ¿Están pensando también en algún mecanismo adicional que permita que más bachilleres puedan ingresar al sistema educativo público? Porque hoy se siguen quedando muchos de ellos por fuera. Ahí hay dos estrategias.
un hecho concreto. En este año nosotros aumentamos 22.000 cupos más para la educación superior pública. Eso es pues un número que puede sonar bonito, pero yo siempre pienso en que no solamente es la cifra, sino la cantidad de personas que esto representa y el impacto. Cada joven que tiene educación superior tiene un impacto en alrededor de 5 personas de su comunidad y de su familia. Y lo segundo es el plan Casa U, del cual quisiera pues comentar cómo se relaciona con ampliar el acceso. Casa U es un proyecto compromiso presidencial, nace del presidente Daniel Noboa, que busca crear viviendas universitarias en universidades públicas para poder ofrecer a los estudiantes alojamiento. Ahora, ¿por qué y cómo? Arrancamos con una primera fase con 9 universidades. ¿Qué criterios se han evaluado para poder escoger estas universidades? La cantidad de estudiantes que son de otras provincias que están en esa universidad, su ejecución presupuestaria, sus indicadores de calidad, si tienen las facilidades. Y sobre esto se está trabajando estas viviendas que van a permitir dinamizar los cupos de la oferta pública a nivel nacional y ahí se mejora el acceso. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando hay los cupos en universidades públicas, la gente suele tener una mayor demanda en las ciudades principales, Guayaquil, Quito, Cuenca. Entonces tienen mucha más demanda que los cupos que pueden ofrecer estas universidades. Sin embargo, en otras provincias con universidades que tienen mucha calidad, que son especialistas en algún área específica, a veces los cupos no se llenan. Y no se llenan porque la movilidad de una provincia a otra representa un gasto adicional. Con Casa U lo que se busca es ofrecer a estos estudiantes de otra provincia que quieren estudiar en las universidades, que van a tener las viviendas universitarias, el espacio para que puedan venir, los cupos se nivelan a nivel nacional y así ampliamos y mejoramos el acceso también. ¿Qué responde a lo que ha dicho también la Unión Nacional de Educadores? Por un lado, que usted llegó y pidió pues renuncias a muchos de los funcionarios del ministerio, y por otro lado, que ellos sí creen que se debe declarar una emergencia en el sector educativo que demande un cambio, decían ellos, un nuevo modelo incluso dentro de la educación. Yo les respondo que soy una mujer de diálogo y que ellos pues me enviaron una carta pidiéndome una reunión justo el día viernes. Esa carta está por responderse esta semana y que lo que se tiene que hacer es primero sentarse, dialogar, en lugar de hacer convocatorias a paros y movilizaciones, que la función principal de los educadores a nivel nacional es esa, educar. Y que sentémonos a dialogar para revisar con indicadores y no solamente con relatos o con ideas que se quieren posicionar, los temas en los que vamos a trabajar en conjunto desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, todo el mejoramiento de los niños y los jóvenes. No quiero dejar de tocar este tema, este protocolo de identidad de género en las escuelas. Usted ha dicho que ese protocolo no es adecuado para el sistema educativo. ¿Qué va a pasar en torno a eso? El protocolo se está revisando. Hay que entender que es un documento que hay que elaborarlo porque responde a un dictamen de la Corte Constitucional. O sea, obligatoriamente hay que tener un documento de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional. Nosotros estamos trabajando con el equipo de los viceministros y el equipo jurídico en tener un documento que responda estrictamente a lo que solicita la Corte y no ampliar a temas de adoctrinamiento ni a temas que no corresponden a la formación académica y estudiantil de niños que no tienen que aprender pues cosas de adultos. Sino la lectura correcta de lo que ha dispuesto la Corte. Exactamente, que se basa en no violencia y no discriminación, que son 2 principios básicos que este gobierno respeta. Gracias, ministra, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.